Buenos días, hermanos. Les pido por favor que abran sus Biblias al Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9 dice así la palabra del Señor. Al músico principal sobre Mud Label, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de la puerta de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Avión Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Hoy vamos a estudiar el Salmo 9, un salmo de David, hermanos, como leemos de referencia en el principio de los salmos, recordando que esas referencias de los salmos sí son inspirados. Y David aquí compuso un salmo que podemos dividir y entender entonces en dos partes. La primera parte de este salmo, hermanos, es alabanza. Ante todo, alabanza de quién es Dios y de lo que ha hecho en el pasado. La segunda parte de este salmo es una oración. Es una petición que Dios siga protegiéndolo de sus enemigos. Este, hermanos, es un salmo que habla entonces de nuestra confianza y de nuestra esperanza. Habla de la confianza y esperanza que necesitamos tener en Dios para poder orar correctamente, para poder pedir correctamente cuando estamos en tiempo de angustia y aflicción. Cuando nuestra confianza está en Dios, en quién es y en lo que Él ha hecho en el pasado, entonces esto nos va a dar esperanza para nuestras pruebas presentes y futuras. Podemos tener la esperanza en Dios, en la victoria en Él, debido a la confianza en quién es Él y en lo que entonces Él ha hecho en el pasado. Así que necesitamos recordar y meditar en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros y por su iglesia en el pasado, para poder tener la confianza y la esperanza de su ayuda en las pruebas presentes y futuras. Y cuando tenemos esta confianza y esperanza, podemos alabarle con corazones gozosos y pedirle y orar a Él con corazones confiados. Entonces, en este Salmo 9, hermanos, quiero que aprendamos esta necesidad de alabar al Señor por lo que ha hecho y por la esperanza que tenemos de lo que ciertamente hará para darnos la confianza en lo que Él está haciendo ahora en nuestras vidas. Entonces, esta es mi propuesta en esta predicación. Mi propuesta es que todos nosotros, hermanos, amigos,
necesitamos reconocer lo que Dios ha hecho en el pasado para poder tener esperanza futura y su ayuda. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. He titulado este mensaje Cántico de confianza en la esperanza. Y bajo ese título quiero decir 2 puntos, hermanos. En primer lugar, vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 12, vamos a encontrar que debemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado, del verso 1 al verso 12. Y en segundo lugar, oramos a Dios con esperanza de su ayuda futura. Eso vamos a encontrar del versículo 13 al versículo 20. Luego de eso, hermanos, daré unas aplicaciones y luego haremos una conclusión. Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Oramos. Bendito Señor, alabado sea tu nombre. Y Señor, estamos con mucha alegría recordando que tú nos das este tiempo de celebración, que también coincide con este cántico que nos permites aprender el día de hoy, el Salmo 9. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes mientras estamos examinando tu palabra, también nos ayudes a recordar 2 cosas en particular: lo que tú has hecho con cada uno de nosotros en nuestro pasado y ver cómo nos has cuidado y por ende cómo nos das esperanza para lo que viene después. Pero también, Señor, como congregación, que podamos ver hacia el pasado. Señor, tenemos 4 años de congregados, 2 años el día de hoy se cumplen de iglesia, y también poder ver hacia atrás y ver cómo tú has cuidado cada detalle a cada uno de los miembros y también de los congregantes, y poder ver, Señor, tu mano y tener esa esperanza entonces para el presente y para lo que viene. Señor, te rogamos que tú nos guíes en esta mañana con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, mis queridos hermanos, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Este es el tema de los versículos 1 al 12, pero especialmente en los 2 primeros versículos del capítulo. David no empieza inmediatamente con la petición, no sé si se dieron cuenta, sino que él empieza en alabanza gozosa a su Dios, y observe conmigo los 2 primeros versículos. Dice el texto: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Si se dan cuenta, este es el enfoque de David en estos 2 versículos. Él está alabando a Dios por quien es. Es Jehová, el Dios personal del pacto. Es el Altísimo, el Dios soberano sobre todo y sobre él. David dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Esto es siempre primero, hermanos. Alegrarnos y regocijarnos en Dios, en quien es. Alabarle simplemente porque es Dios. Y es solamente después que la alabamos por sus acciones, o sea, por lo que Él ha hecho, como David nos muestra en el versículo 1, dice: contaré tus maravillas. Es que luego podemos acceder a pedir. Pregunta, hermanos, ¿cuáles son sus maravillas? Pues todo lo que Dios hace es una maravilla. La obra de la creación, la obra de la salvación, la obra de la preservación diaria de sus hijos, todo lo que el Dios maravilloso hace es maravilloso. Y por eso deberíamos constantemente alabar a Dios con todo nuestro corazón. Así aprendemos cómo deberíamos siempre entonces empezar nuestra adoración, ya sea aquí en la iglesia, hermanos, o en privado. Siempre empezamos con alabanza a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Pero también, hermanos, así es como debemos aprender siempre a empezar nuestras oraciones, ya sea aquí en la iglesia o en privado. Siempre empezamos con alabanza a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Aún, hermanos, sin leer el resto del Salmo, podemos usar estos 2 primeros versículos como un ejemplo y un patrón de cómo alabar a Dios en cualquier momento, en cualquier situación. Cuando todo va bien, cuando todas las cosas se ponen difíciles, cuando estamos bajo persecución, como es el caso de este Salmo.
Siempre, en cada momento de adoración a Dios, en cada momento de oración a Dios, necesitamos, hermanos, enfocarnos en cuán maravilloso es el Señor, en cuán maravillosas son sus obras, y alabarle con nuestras bocas y en nuestras vidas, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Pregunto, hermanos, ¿alabamos a Dios así? ¿Tenemos el hábito de entrar a la presencia de Dios con alabanza? ¿O primero entramos con nuestras peticiones? ¿Reconocemos la maravilla de quién es y de lo que ha hecho? Necesitamos examinarnos y examinar la manera en la cual adoramos y oramos a Dios. Y estar seguros que estamos siguiendo el patrón bíblico de siempre empezar nuestra alabanza con el Señor, quien merece toda la gloria. Pero David no termina su alabanza a Dios en el versículo 2. Porque si vamos al versículo 3 al 6, vemos cómo David recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Y cuenta eso, ¿no? Él alaba a Dios por esa obra, para que él pueda tener confianza, o sea, David pueda tener confianza y esperanza de lo que él necesitaba justamente en los problemas presentes, y por supuesto, él podía percibirse de los problemas futuros. Observe conmigo, por favor, los versículos 3 al 6. Miren lo que dice los versículos 3 al 6. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Aquí vemos que Dios ha demostrado su poder y su soberanía en proteger a David, a Israel, de sus enemigos. Los ha protegido, ha vencido a los enemigos. Específicamente vemos en el versículo 5, hermanos, que Dios reprendió a las naciones. Ahí se nos habla de su declaración divina de juicio sobre ellos. Dice que Dios destruye al malo y causó que pereciera. También dice que Dios borra el nombre de los malos eternamente y para siempre. Los enemigos han sido removidos completamente para el enfoque de David. Y de hecho David dice, y el nombre de todos ellos, incluso al día de hoy, han sido olvidados. Entonces, David sigue alabando a Dios, pero en estos versículos, hermanos, de manera específica, está contándose a sí mismo y a otros lo que Dios ha hecho en el pasado. Y eso, hermanos, le da confianza y esperanza para sus problemas actuales y futuros. Y en los versículos 7 al 10, observe conmigo, vemos cómo David describe lo que Dios hará. Miren lo que dice el verso 7 al 10. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermanos, aquí vemos que David confía en que Dios no cambia, que va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho, que va a seguir protegiendo a su pueblo y destruyendo a sus enemigos. Y por eso, como leemos en los versículos 9 al 10, Dios es un refugio para el pobre, refugio en tiempo de angustia. Todos pueden confiar en Él porque Él no desampara a los que le buscan. Hermanos, observe conmigo los versículos 9 al 10. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Pero es, hermano, impresionante porque esto viene de entender, hermano, lo que dice el versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. ¿Ven? Él rescata el hecho de que Dios no cambia. Entonces, hermanos, estas promesas, David las recordaba la persona de Dios y entendía que en la persona de Dios había promesas para él, porque así como Dios actúa con su pueblo, siempre. Si actuó así en el pasado, el Señor va a actuar así en el presente y va a actuar así en el futuro. Pero, hermanos, esta promesa no solamente es para David. No era solamente para Israel hace muchos años.
Dios, hermanos, no ha cambiado. Y la confianza que David tiene aquí, la confianza y la esperanza de escribir lo que Dios hará y alabarle por lo que Él hará, es una confianza y una esperanza que nosotros, hermanos, podemos tener también. Hoy estamos celebrando, hermanos, 2 años de iglesia. Pero no sabemos lo que va a pasar en el 2024. No sabemos lo que va a suceder en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestro país. Pero hay una cosa segura, y tenemos un fundamento firme. Tenemos una roca, tenemos un refugio, tenemos un castillo, tenemos una fortaleza. Dios es nuestro refugio. Y hermanos, es refugio para nosotros en el tiempo de angustia. Nosotros que conocemos su nombre podemos confiar en Él porque Jehová, nuestro Dios, no desampara a los que le buscan. Esa es nuestra confianza para este año que vamos a cursar ya como iglesia, este nuevo año que vamos a cursar como iglesia. Y David termina esta primera sección del Salmo con más alabanza. Observe conmigo el versículo 11 y el versículo 12. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque Él, el que demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Hermanos, Dios es Dios, ha hecho grandes cosas y hará más grandes cosas aún. Y por eso, nosotros que confiamos en Él, nosotros que hallamos en Él nuestro refugio, hermanos, deberíamos cantarle, deberíamos contar a todos lo que Él ha hecho, porque no nos olvida, hermanos, porque no nos ignora, porque nos protege y va a seguir protegiéndonos de los enemigos. Así que te pregunto, ¿alabas a Dios constantemente por quien es, por lo que Él ha hecho y por lo que ciertamente hará? ¿Alabas a Dios en todo momento? ¿Cantas a Dios aún cuando tu corazón está perturbado? ¿Reconoces que Dios tiene el control de todo, que es un Dios perfecto y soberano y por eso podemos confiar en Él con nuestros problemas actuales y futuros? Y si no es así, si no es tu hábito, si no es tu costumbre vivir en constante alabanza a Dios, siempre meditando en quién es y en lo que Él ha hecho, pues mi querido hermano y amigo, esa es la razón por la cual no estás teniendo confianza ni esperanza en Él. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual tu esperanza y tu confianza desfallece. Esa es la razón por la cual tú piensas que el Señor no te va a ayudar en el presente y en el futuro. Y ojo, hermano, no digo que no te va a ayudar. Lo que digo es que no vas a tener la confianza en la esperanza, porque el Señor no cambia a pesar de que nosotros no confiemos. El Señor se va a mantener fiel, pero el gozo de la esperanza lo vas a perder. Muchas veces esto es nuestro problema. Olvidamos quién es Dios y olvidamos lo que ha hecho y por ende lo que puede hacer y lo que ciertamente hará. Porque es un Dios fiel, es un Dios protector, es un Dios todopoderoso. Pero esto es precisamente, hermano, lo que necesitamos hacer. Y por eso empezamos así. Por eso este salmo empieza así, con alabanza primero, con una meditación en quién es nuestro Dios, en su poder, en sus maravillas. Esto, hermanos, es primero, porque ahora vamos a ver la segunda parte del salmo. Vamos a ver en esta parte lo que es la petición. Y tenemos entonces, hermanos, la tendencia de brincarnos, ¿no es cierto?, el primer paso, e ir directamente a la parte de pedir, pedir, pedir y rogar a Dios. Y hermanos, es correcto rogar a Dios, es correcto pedir al Señor. Por supuesto, tenemos una doble relación con el Señor. Somos sus criaturas y somos el pueblo del pacto. Por supuesto que es correcto pedir al Señor. Pero el primer paso, hermanos, es primero. Si no estamos contentos en Dios, si no confiamos, si no tenemos esperanza en quién es y en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha prometido hacer, hermanos, no vamos a poder orar correctamente. Pero bueno, suponiendo entonces que entendemos la importancia del primer paso, vamos a continuar entonces, hermanos, con la segunda parte del cántico. Yo les invito a que pasen conmigo entonces a la segunda parte del sermón, porque encontramos aquí el resto del salmo, donde vemos aquí que oramos a Dios
con esperanza de su ayuda futura. Entonces, hermanos, en primer lugar, vimos que necesitamos alabar a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado, y ahora aprendemos que necesitamos orar, pedir a Dios con esperanza de su ayuda futura. Recordamos, hermanos, que la esperanza bíblica es diferente que la esperanza mundana. ¿Sí me prestó atención ahí? La esperanza bíblica es diferente a la esperanza mundana. Por ejemplo, hoy juega Ecuador Italia. Y obviamente, yo espero que gane Ecuador. ¿No es cierto? Ya. Así como, por ejemplo, esperamos que no llueva mañana. No sé si esperamos que no llueva mañana, a veces queremos que llueva, ¿no? Pero supongamos el ejemplo, esperamos que no llueva mañana. O esperamos que no haya tráfico mañana para ir a trabajar. Es un puro deseo, como el deseo de que Ecuador gane a Italia. Porque sencillamente, es un deseo porque sencillamente no sabemos lo que va a suceder. ¿Puede suceder? Como no puede suceder. Y no tenemos el control de que eso vaya a suceder. Es un pleno deseo. Pero la esperanza bíblica, hermanos, es completamente diferente. Cuando la Biblia habla de esperanza, es una esperanza segura. Estamos seguros de lo que va a suceder porque Dios dice lo que va a suceder. ¿Okay? Eso es esperanza. Dios dice que esto va a suceder, por eso yo puedo creer en eso y por ende tengo esperanza. Y la esperanza, por lo tanto, es algo real, es algo tangible. Tenemos entonces confianza. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo David clama a Dios. Vamos a ver cómo ora a Dios. Acompáñenme por favor los versículos 13 al 14. Versículos 13 al 14. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Por cierto, hermanos, algo que tenía que decirles también. Los salmos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14, son cánticos que tienen que ver con la justicia de Dios. Así que se los tiro ahí como un tip para que lo puedan hoy, en estos días, leer estos salmos y se den cuenta que del Salmo 9 al Salmo 14 son salmos que tienen que ver con la justicia de Dios. ¿Y por qué les indico esto? Porque cuando lean estos salmos, tengan un ejemplo de cómo orar para que Dios aplique justicia a los hombres. ¿Se entiende? Ahí hay un buen modelo de entender cómo orar por la gloria de Dios por medio de su justicia. Salmo 9 al 14. Ahora, aquí David, su petición tiene que ver con esto. Tiene que ver con un tema de aplicación de la justicia. Por eso, fíjense, de vuelta, ten misericordia de mí y mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija de Sión y me goce de tu salvación. Hermanos, David aquí pide por misericordia, pide que Dios lo rescate de sus enemigos. Ahora, hermanos, es una petición sencilla y clara. Así podemos orar a Dios. Así podemos rogar a Dios cuando estamos sufriendo persecución, cuando estamos bajo ataque de los enemigos de Dios. Podemos rogar por misericordia, de que Dios mire nuestra aflicción y nos levante. Pero fíjense en algo muy importante aquí. Pregunta: ¿cuál es el motivo de David en esta oración? ¿Se fijó? Observe por favor el Salmo. Mire por favor los textos. ¿Cuál es el motivo de David en esta oración? ¿Cuál es la razón por la cual quiere ser levantado y rescatado de sus enemigos? Le pregunto, a ver si lo encontramos la respuesta. ¿Lo hace para su comodidad? ¿Él pide eso para su comodidad? ¿Lo hace David para él no sufrir más?
Observe por favor el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Versículo 14 nos dice que todo esto pide para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Hermanos, esto es algo impresionante. Porque así como David, nosotros también debemos clamar a Dios, hermanos. Debemos orar a Dios por misericordia, para ser rescatados de la persecución de los enemigos. Y esto es válido. Pero normalmente oramos así para que estemos en paz, ¿o no? Normalmente oramos para que el Señor nos ponga cómodos. Lo que pedimos lo enfocamos para estar cómodos. Normalmente oramos para tener paz. Nuestras peticiones se enfocan en el hecho de que nosotros no suframos más. Pero David no ora por esta razón. Él tiene otro propósito. Él quiere ser rescatado y levantado para que él pueda contar las alabanzas de Dios a todos, hermanos. Él quiere ser rescatado y levantado para que pueda gozarse más en la salvación. Y hermanos, de paso aquí tenemos algo de qué aplicar. Cuando el Señor le rescata o escucha su petición en algo, por cierto, ya sea negativamente o positivamente, pero cuando el Señor le responde su petición, le pregunto, ¿usted va y se lo cuenta en las puertas de la hija de Sión? ¿Sí me escuchó? Cuando el Señor le contesta una oración, positivamente o negativamente, después de eso, ¿usted qué hace con lo que el Señor le contestó? Se lo guarda. Se lo queda en su... El Señor le respondió, ¿no? Ya lo vio en internet la respuesta. Ya le llegó al celular la respuesta. Ya el Señor le contestó la respuesta por medio de un consejo, de una conversación, una resolución, lo que sea. El Señor le contestó. ¿Y luego qué hace con la respuesta? Se la guarda. No es lo que hacía David. ¿Sabe lo que hacía David? David la compartía. David la compartía con el pueblo de Dios. No se la guardaba. ¿Sabe por qué? Porque habían otros que también lo acompañaban a él orando en esas cuestiones. Habían otros que también estaban en la expectativa. No se lo guardaba. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que aprender y tenemos que madurar. Tenemos que aprender esto, tenemos que madurar. Tenemos que aprender a compartir lo bueno y lo malo, lo que el Señor nos contesta. Debemos hacerlo. Hermanos, escúcheme. No, pero es que yo hablé con el hermano aquí en privado. No dice eso el texto, hermanos. Dice que lo comparte de manera pública. No se lo guarda. Hermanos, necesitamos meditar en esto. Necesitamos preguntarnos, ¿qué es mi motivo en la oración? ¿Por qué quiero ser rescatado y no sufrir más tal situación? ¿Por qué? Por supuesto, no queremos sufrir, pero la razón básica por nuestra petición de rescate de Dios debería ser para que podamos alabar a Dios más, para que podamos contar más de sus maravillas y vivir en el gozo de nuestra salvación. Y hermanos, y otros también se puedan gozar. Hermanos, usted no ha escuchado, no ha conocido personas que dicen, a mí Dios nunca me ha hablado. ¿Y saben por qué ha pasado eso? Porque seguramente usted está contando de que Dios le habla. Pero si usted nos cuenta que Dios le habla, si usted nos cuenta que Dios le contesta, esa persona nunca quedará con esa conciencia de que a mí Dios no me habla. Si usted no habla eso, hermanos, si usted no dice eso, aún a un hermano, ese hermano estará perdido pensando de que Dios no habla. Comparta, hermano. Hermana, comparta. Públicamente. Comparta.
Hermanos, ¿qué hace David aquí? Después que él ora, después que él ruega al Señor, ¿qué hace David? David no queda en duda, no sigue con duda. No lucha con la idea de que tal vez Dios no lo va a hacer. No, David otra vez habla de su confianza en Dios, en lo que sabe que Dios va a hacer y va a responder a su petición. Y David tiene esta confianza porque no está orando egoístamente, no está orando solamente por él, sino que él está orando con propósitos y motivos correctos. Por eso, hermanos, en los versículos 15 al 18 habla de lo que Dios va a hacer. Tal vez parece que está hablando otra vez del pasado en los versículos 15 al 16, pero es nada más una manera de escribir en el sentido de que está escribiendo con confianza. Él tiene confianza que Dios va a hundir las naciones en el hoyo que hicieron, que van a ser juzgados. Habla en tiempo pasado. Pero hermanos, la idea aquí de David es que no tiene ninguna duda de lo que va a pasar. Este es el punto. Él recuerda lo que Dios ha hecho, él recuerda de que Dios no cambia, y él, hermanos, una vez que él oró, él ya no duda de lo que va a pasar. ¿Saben por qué? Porque las circunstancias no es el tema, es Dios. Y si Dios no cambia, puede tener confianza David. Fíjense, hermanos, que la idea aquí de David entonces es que él no duda de lo que va a pasar. Los maltratos, los males, mejor dicho, serán para los que van al Seol. Que Dios, pero en cambio el Señor para con su pueblo, Él no olvida al menesteroso, Él no olvida al pobre, Él no olvida al necesitado. Fíjense por un momento, hermanos, en el tipo de juicio que van a recibir los malos. Y miren el detalle en cómo David lo cuenta en los versículos 15 al 16. Fíjense conmigo, hermanos. Una vez más, este texto muy parecido a lo que vimos en unos salmos anteriores. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, y Agión Selah. Vemos aquí, hermanos, que los planes de los malos iban a regresarse hacia ellos. Ellos van a caer en el hoyo que han hecho. Ellos iban a ser traspasados en la red que ellos escondieron. Y hermanos, así es con los incrédulos, con las personas sin Dios. Y ya hemos dicho esto, y ya hemos hablado de esto, y hemos puesto el mismo ejemplo también. Y espero que se acuerden, pero lo vamos ahora a recordar en este momento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del libro de Esther? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho de Amán? Y ahí estaba Amán, ¿no? En el libro de Esther, el enemigo de los judíos, que él prepara una horca para matar a Mardoqueo, porque lo odiaba y estaba planeando recibir el permiso del rey para matar a Mardoqueo. Pero ¿qué recordamos? ¿Qué pasó? ¿Quién fue ahorcado en esa horca? Pues Amán mismo. Su plan regresó a él cayó en el hoyo que había preparado. Y hermanos, esto es lo que pasa con los enemigos de Dios. No siempre lo vemos inmediatamente, pero hay consecuencia para la persona que rechaza la salvación en Cristo. Hay consecuencia para los enemigos de Dios. Hay mucha consecuencia para aquellos que conscientemente planean destruir al pueblo de Dios. Dice el texto que ellos van a ser trasladados al Seol, que puede referirse solamente al sepulcro, hablando de la muerte, pero también puede referirse al infierno, a la muerte eterna. De cualquier forma, hermanos, lo que vemos aquí, que el aviso es claro, no vale la pena ser enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? No hay nada más peligroso que eso. Así que, amigo y amiga que está aquí, considérate a ti mismo, porque a lo mejor no te ves como un enemigo de Dios, seguramente. Tú dices, yo con el Señor todo bien, o sea, yo creo que Él existe, yo creo que Él es verdad. No tengo ningún problema con Él. Seguramente te ves así, seguramente te ves como una persona buena. Seguramente crees en la existencia de Dios, o sea, no eres un agnóstico, sino que entiendes que hay algo sobrenatural y sabio. Pero nada más tú dices y piensas que nada más, como no eres un fanático radical como los otros, pero sí crees en Dios y está todo bien con Él.
Pero mi querido amigo y amiga, escúchame, sin Cristo, sin el arrepentimiento de tus pecados y la creencia que solamente puedes ser salvo por la gracia de Dios y en la sangre de Cristo, tú también vas a sufrir el castigo eterno con los enemigos de Dios. También vas a perecer en el infierno eternamente. Mira, por supuesto, mi querido amigo y amiga, que no me da placer decirte esto, de que vas al infierno, si sigues en tus pecados. Pero tengo que avisarte, porque esto es un tema demasiado importante. David tampoco escribió estos versículos porque disfrutaba de la destrucción de los malos. Y nosotros no deberíamos leer estos versículos así tampoco. Es interesante que en medio de hablar de lo que va a pasar con los malos, en medio de hablar de su destrucción, hermanos, fíjense, encontramos dos palabras hebreas en este salmo, que dice Yaguión y Selah, al final del versículo 16. ¿Se fijaron ese detalle? La palabra Selah, la hemos visto antes, la palabra Selah habla de una pausa, habla de un descanso musical. Acuérdense que estos son cánticos. Entonces, cuando entonaban esto, cuando interpretaban este salmo y pasaban por esos textos, los instrumentos se callaban. Había un silencio. Es una invitación a meditar en lo que se ha dicho. Ahora, la palabra Yaguión, de que es el momento, esto nos habla del momento ahora de meditar tranquilamente en apenas de lo que ha sido escrito. O sea, las dos palabras juntas nos dicen entonces que en este punto del Salmo es que necesitamos meditar en lo que dice y tomar un momento y pausar y pensar y reflexionar. Escúchame, eres enemigo de Dios y vas a perecer. Es algo que tu alma debe estar reflexionando en cómo estás para tu encuentro con el Señor. No pienses, soy joven. Hace un par de semanas murió un deportista, 31 años, muy conocido en su entorno, haciendo deporte. No pienses que eres muy joven, no pienses que eres muy niño para no morir y encontrarte con el Señor. Y lo interesante para mí es que estas palabras de pausa en meditación, hermanos, no vienen después del versículo 18, cuando David termina hablando de la destrucción de los malos, sino en medio del mismo tema. ¿Se dan cuenta? Es como que David dice, sé que estoy siendo muy duro, sé que esto es muy difícil, pero tómate una pausa y medita en el justo juicio de Dios. Porque esto es algo solemne. La destrucción de los enemigos es un tema que vamos a ver muchas veces en los salmos, pero es algo difícil. Es algo que el Hijo de Dios nunca debe tomar a la ligera. Y hermanos, es serio pensar en cualquier persona, aunque muy mala, sea echada al infierno. Es horrible pensar en eso. Nunca deberíamos sentir placer carnal, o sea, cuando digo carnal quiero decir un placer humano en el juicio de los enemigos, aunque sabemos que eso es para bien. Y esto es un tema muy solemne y muy serio para cualquier persona aquí que sigue en su pecado y en su rebeldía en contra de Dios, que sigue sin creer en Cristo como el único camino a Dios y a la salvación. Amigo y amiga que estás aquí, toma este momento, medita en lo que estás oyendo, medítalo ahora. Este será tu destino si no te arrepientes, si no crees en Jesucristo, si no dejas confiar en tus buenas obras para merecer la salvación. Serás trasladado al infierno, así como toda la gente que se olvidan de Dios. Mi querido amigo y amiga, no vas a ser salvo solamente porque piensas que Dios existe o que tienes una inclinación hacia Él. No serás salvo así. Serás salvo solamente si tomas a Cristo hoy y para el resto de tu vida. Y la otra razón por la cual deberíamos pausar y meditar en esta sección es para producir la humildad, hermanos, en nosotros. Hablo ahora a mis hermanos.
es para producir humildad en nosotros. Hermanos, deberíamos pensar, así era yo, y así todavía sería yo, como dijo la hermana Berta en su testimonio. Yo sé que si el Señor no interviene, yo seguiré en las mismas. Yo sé que si no fuera por la gracia de Dios, yo seguiría en lo mismo. ¿Saben por qué? Porque como dijo la hermana Berta, yo tampoco quería. ¿Por qué? Dice el texto, el camino del hombre piensa que es derecho. El camino del hombre piensa que es felicidad, pero su fin es camino de muerte. Y de ahí el Señor nos toma, hermanos. Nunca piense en, y mucho menos ores por la destrucción de los malos, de los enemigos de Dios, sin primero recordar y meditar en el hecho de que tú eras así, antes de la salvación. También eras malo, eras muy malo, eras un enemigo de Dios y solamente por la gracia de Dios no vas a recibir el castigo que tanto mereces. Es decir, usamos verdades así, no para regocijarnos que los malos van a recibir lo que merecen, sino para dar gracias a Dios de que Él nos ha salvado y que no vamos a recibir lo que naturalmente merecemos. Y finalmente David termina esta sección con otra petición. Él ruega al Señor en los versículos 19 al 20. Miren conmigo, por favor, los versículos 19 y 20. Dice el texto: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. El salmista termina con un clamor aquí al final a Dios, ¿no es cierto? Le pide a Dios que se levante, que ayude, que se muestre ante las naciones, que se muestre ante los hombres que son criaturas, que no son nada, que solamente Él es Jehová y que ellos deberían temerle. Hermanos, habla 2 veces aquí a los hombres, usando palabras que enfatizan la fragilidad, la debilidad del hombre. El salmista dice: que no se fortalezca el hombre, que reconozca que solamente es polvo, que conozcan las naciones que no son sino hombres. Dice Isaías: el Señor puede recoger a todas las naciones como tres puntitos de polvo, porque así le son a Él. Son como una gota que cae en el balde, así le son todas las naciones del mundo. Que conozcan los hombres que son polvo, que no controlan nada y que están bajo la mano soberana de Dios. Y así deberíamos orar nosotros también, hermanos. Cuando estamos bajo ataque, cuando sufrimos la persecución del mundo, podemos orar: levántate, Señor, levántate, Dios nuestro. Levántate, Señor mío, muestra a tus enemigos que no son sino hombres, pero que tú eres Dios, Jehová, el soberano de todo. Rescátame por el amor de tu nombre. Amén. Así es como deberíamos entonces también terminar este canto. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones del cántico 9, del Salmo 9. La aplicación rápida, la obvia, sería que aprendamos a adorar a Dios, aprendamos a orar bíblicamente usando este cántico. Aunque David escribió este cántico, hermanos, hace miles de años, es muy aplicable para el pueblo de Dios hoy en día. Estamos en una guerra espiritual, hay enemigos espirituales en todos lados y necesitamos la ayuda de Dios. Y tenemos confianza y esperanza que vamos a recibirla cuando meditamos en quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho en el pasado. Y la cosa más importante que Él ha hecho para darnos la confianza, hermanos, que va a rescatarnos y protegernos, ¿saben cuál es? Es cuando recordamos que Él mandó a su Hijo Jesucristo hace 2000 años atrás para vivir y morir por nuestros pecados. Cristo ha vencido al pecado. Cristo ha vencido la muerte. Nos ha salvado y estamos en Él. Por eso tenemos confianza, por eso tenemos esperanza, porque Cristo es el vencedor de todos nuestros verdaderos enemigos.
Por eso podemos glorificar a Dios en nuestra alabanza. Por eso podemos disfrutar de nuestra salvación. Por eso podemos tener la confianza y la esperanza en nuestro Dios. Y saber que aún en las tribulaciones, aún en las pruebas más difíciles, hermanos, Dios está a nuestro lado. Y Él nos va a ayudar. Necesitamos aprender cómo alabar a Dios, cómo meditar siempre en quién es y que lo que Él ha hecho, para poder tener la confianza y esperanza, para rogarles por su ayuda en mi tribulación presente y en mi tribulación futura. Pero una vez más, amigo y amiga, si estás aquí y no puedes alabar a Dios por quien es, porque no le conoces, si no puedes alabar a Dios por lo que Él ha hecho, porque no sabes lo que ha hecho, si no tienes la confianza que Dios va a ayudarte en el presente, porque nunca te has sometido a su reinado, esto es lo más importante para ti hoy. No puedes salir de aquí confiando en Dios para tu ayuda, para tus problemas, si no has confiado en Él para tu destino eterno. Es una locura pensar que el Señor te va a ayudar en tus circunstancias actuales si no has depositado tu confianza en Él para la eternidad. Si piensas que no lo necesitas, básicamente porque piensas que eres bueno. Así que yo te pregunto, mi querido amigo y amiga, ¿estás listo para la muerte? ¿Estás listo para tu encuentro con Dios? ¿Sabes a dónde vas? Puedes tener confianza completa en Dios, en el soberano de todo, porque Él mandó a su único Hijo precisamente para personas como tú y como yo podamos tener la vida eterna. Creer en Él, confiar en Él y te va a salvar. Y ahora vas a poder alabarle como tu Dios por la salvación que Él te está dando en Cristo Jesús. Y finalmente, la mejor cosa que podemos hacer saliendo de este lugar y empezar nuestra semana, hermanos, es orar este cántico. Aprender a orar conforme al patrón bíblico que encontramos en este salmo. Así que, de manera muy breve, este es el patrón que encontramos en este capítulo, en este cántico, para ayudarnos a orar. Necesitamos, hermanos, primero, empezar con alabanza. Ante cualquier otra cosa, antes de las peticiones, necesitamos enfocarnos en quién es nuestro Dios, en lo que Él ha hecho. Por lo tanto, honrarle, glorificarle, alabarle. Y podemos ser específicos y usar ejemplos de lo que Dios ha hecho. Ejemplos en la historia, pero también ejemplos de nuestra propia vida. Podemos orar y recordar esas cosas. También podemos decir lo que creemos que Dios va a hacer en el futuro. ¿Basado en qué cosa? En sus promesas, basado en su persona, Él no cambia. Y contar las maravillas de Dios a nosotros mismos y a todos. Y al contar estas maravillas de Dios, naturalmente, nuestros corazones van a estar animados a creer más, a confiar más en el Señor. Vamos a poder decir como David, que Él es nuestro refugio. Vamos a poder creer completamente que Dios no desampara a los que le buscan. Podemos orar esto y creerlo porque es la promesa de Dios, hermanos. Y después podemos empezar con nuestras peticiones. Ahora sí vienen las peticiones. Con nuestra necesidad de ser rescatados y preservados de los enemigos de Dios. Y hermanos, recordemos que no oramos así para que vivamos sin problemas. No pedimos estas cosas para vivir en comodidad. No pedimos estas cosas para eso, sino que pedimos para contar las maravillas de Dios. Lo pedimos para que podamos gozarnos en la salvación y otros oigan que se pueden gozar en la salvación. Podemos orar, hermanos, por la destrucción de los enemigos de Dios, pero sin sentir placer, reconociendo que así éramos antes de que Dios nos salvó. Y en tiempos de gran angustia, podemos terminar así como este salmo termina. Levántate, Dios, te necesito, no puedo sin ti. Sé mi refugio, sé mi roca, rescátame, ayúdame en esta tribulación. Y puesto que hemos meditado mucho en quién es Dios, y puesto que hemos reconocido sus grandes obras en el pasado, vamos a poder confiar y esperar y saber que Dios va a responder. Esa va a ser
la obra del Espíritu Santo en nosotros mientras estemos orando. Hermanos, que oremos así, usando este salmo inspirado como nuestro patrón. Confiar y esperar en nuestro Dios. Como conclusión, hermanos, necesitamos reconocer lo que Dios ha hecho en el pasado para poder tener la esperanza actual y su ayuda futura. Amén. Permítanme, hermanos, orar para terminar.